Bueno, vamos a ofrecer una explicación más o menos general que sirva de pauta para responder a las preguntas, en concreto a la pregunta relacionada con las características de la locura de Don Quijote, pensada o redactada. Bueno, la explicación va a ir orientada a que tú puedas hacer una redacción muy completa en el examen de selectividad de literatura en Cataluña. Hay una pregunta de entre las relacionadas con el Quijote que tiene que ver con las características de la locura del protagonista, de Alonso Quijano. Bueno, lo primero, lo que es importante tener en cuenta es que la locura de Don Quijote, de hecho lo van afirmando los narradores y los personajes con los que se encuentra Alonso Quijano, en las dos partes de la novela general, consiste sobre todo en una monomanía. Es una locura que solo se revela en el personaje, solo se articula o solo se despierta cuando se toca o cuando aparece el tema de las novelas de caballerías. Pero que eso no le impide mostrarse sabio, juicioso en otros momentos, es discreto, es una persona que puede abordar diferentes temas de manera productiva y tener conversaciones interesantes sin que los demás puedan notar eh, bueno, que es un ser que está totalmente enloquecido, a pesar de su vestimenta, de su indumentaria, que ya es llamativa de por sí. Eh, Son en realidad los ideales o los asuntos descabellados que ha aprendido en las novelas de caballerías los que entran en conflicto con lo que le rodea. En eso consiste su locura, en el contraste entre entre lo que ha aprendido en las novelas de caballerías y lo que se encuentra en la realidad. Porque Don Quijote siempre va a optar, Alonso Quijano, enloquecido, en el personaje inventado, siempre va a optar por someter la realidad a lo aprendido. Es decir, todo aquello que ha aprendido en la afición de su literatura caballeresca lo va a aplicar al sometimiento de la realidad. Digamos que habría una oposición en términos aristotélicos entre verdad, la verdad de Don Quijote, y la realidad. Y en eso consistiría en su locura. Eso es como, en términos generales, lo que tenéis que tener claro, ¿no? Entonces, esta locura también tiene cierta relación o está acrecentada por el carácter colérico del personaje. Uno de los elementos importantes es esa predisposición natural bueno, que de acuerdo a las teorías médicas de la época le empujaba, le impelía de alguna manera a los cambios de humor, a los arrebatos, a la melancolía. Cada vez que le llevan la contraria, Don Quijote pues arremete violentamente contra quienes se encuentran en el camino. Pero bueno, estos arrebatos y esta cólera también vamos viendo poco a poco que muchas veces es incluso elegida. Hay varios momentos en la novela en los que vemos que él decide que va a tener ese arrebato, cuando podría optar por otra cuestión. Una de las cuestiones que tenéis que destacar en el examen y sobre la que os pueden preguntar explícitamente es sobre el tema de las armas, o sobre cómo se crea como personaje, ¿no? Desde el primer momento vemos a un Alonso Quijano construyéndose como personaje de manera voluntaria. De hecho, la primera tentativa que tiene es la de escribir una novela de caballerías, y después esa idea la deja de lado, empujado o, eh, diríamos, seducido por una idea mayor, que es la de él mismo armarse caballero y lanzarse a las aventuras por la Mancha. Una idea aún más descabellada que escribir una descabellada novela de caballerías. Y es interesante que veamos cómo él, a partir de todas esas referencias que ha aprendido de sus modelos literarios, caballerescos, pues va negociando uno por uno todos los asuntos de su fingida personalidad, ¿no? Pero lo hace de manera totalmente meditada, ¿no? Construye su personaje, no cree de repente que es un caballero, sino que decide serlo. Así que su locura consistiría especialmente, sobre todo, en pensar que pueden trasladarse esos ideales caballerescos a la vida intrascendente e insustancial de la Mancha. En eso consiste su locura, en la incapacidad de entender que eh, todo lo que sucede en las novelas de caballerías eh, está absolutamente alejado de la realidad de su paisaje. Y bueno, y como hemos comentado, eso es algo que tenéis que ir viendo, sobre todo si también se os aparece en el comentario de texto, que bueno, es a veces difícil determinar si él percibe realmente la realidad de manera deformada o si la deforma a su antojo
para poder legitimar su empresa, para poder salir adelante con sus objetivos personales. Desde luego, en una lectura algo romántica, esa sería una interpretación romántica del Quijote, no es la que tiene por qué estar en Cervantes, pero desde luego lo que le esperaba a Alonso Quijano no era ya demasiado. La alternativa era quedarse a morir poco a poco en su pueblo de La Mancha. Bueno, en fin, eso. O sea, en la medida en que la alternativa de Alonso Quijano a sus desaforadas desventuras es eso, pues es la de vivir ocioso y aburrido los últimos años de su vida, en una casa que, por cierto, ni siquiera, en la que ni siquiera tiene vínculos emocionales importantes. A medida que esa es su alternativa, estoy pensando también en la sobrina y el aya, por ejemplo, que viven al abrigo de su hidalguía, que se, digamos que se alojan con él y que le tratan, le cuidan de alguna manera, no manifiestan ningún afecto especial a la novela, salvo le tratan como alguien incluso molesto. Y las otras alternativas que se le presentan no parecen tampoco ser demasiado satisfactorias. Es por este motivo que, que Alonso Quijano acaba entregándose a la lectura de novelas. Esto es importante, o sea, es por puro aburrimiento. Y, son esos ideales, los ideales caballerescos que leen esas novelas y esos personajes maravillosos, los que raptan su voluntad y le acaban convirtiendo en un ser ridículo por su perseverancia, en parte como héroe, eh, pero también porque no es capaz de medir la distancia que hay entre su voluntad, entre su deseo y la realidad. Don Quijote, desde luego, es un precursor, es un personaje que a día de hoy pues, nos podría parecer avanzado a su tiempo. Es un personaje que antepone su voluntad y su deseo y sus emociones a lo que realmente sucede a su alrededor y consigue vivir y hacer vivir a los demás como si fuera su visión de la realidad la que realmente domina. Y eso es algo muy interesante, especialmente en la segunda parte, cuando vemos que los otros personajes le bailan el agua, le siguen la corriente, eh, digamos, se comportan de acuerdo a cómo Alonso Quijano esperaría que se comportaran personajes de novelas de caballerías. Digamos que ya no tiene que inventar en la segunda parte porque los personajes con los que se encuentra inventan por él. Bueno, otras cosas que podéis comentar tienen que ver con la evolución, ¿no? Del mismo modo que evoluciona su personalidad, también evolucionan sus etapas de lucidez y locura, ¿no? No es que Don Quijote se crea caballero, sino que yo defiendo que quiere creerse caballero, aunque hay otros lectores que tienen una opinión distinta. Para mí la actitud de Don Quijote es premeditada desde el principio, ¿no? Siempre recuerdo la escena en la que, por ejemplo, cuando pone a prueba su celada y se rompe, pues la acaba sustituyendo por una de cartón con unos alambres dentro y tal, pero ni siquiera la pone a prueba, convencido, por supuesto, de que se va a romper. Prefiere salir con la celada, aunque no le vaya a proteger demasiado, pero lo que tiene ganas es de salir ya a la aventura, ¿no? Hay ciertos momentos en los que vemos la premeditación en su locura. Está en el límite, por lo tanto, la locura de Don Quijote es una locura en el límite, es una locura que se mueve entre la sensatez y el juicio de un honrado hidalgo que va proponiendo reflexiones y valoraciones sabias para situaciones ajenas, pero que bueno, que es verdad que alternando con estos episodios de lucidez, eh, bueno, hay intervalos curiosos en los que, bueno, en los que se deja ir, digamos, por el personaje. Pero bueno, ahora estoy recordando, por ejemplo, la actitud que tiene ante Marcela, la primera, no la segunda, cuando luego la persigue, o, o momentos como conversaciones con el caballero Albert de Gabán, es decir, situaciones en las que vemos a un Alonso Quijano sabio y sensato, ¿no? Que es el que se pone. Bueno, si queréis poner en la selectividad un ejemplo de escena en la que se puede apreciar muy bien ese carácter premeditado de su locura, que creo que es uno de los rasgos fundamentales, o como mínimo se puede proponer,
Bueno, pues el episodio de Sierra Morena, que es de lectura obligatoria en la antología que tenéis, un episodio en el que, inspirándose en la penitencia de Cardenio, del personaje con el que se acaba de encontrar, decide imitar a otros caballeros, al estilo de Rolando, Amadís, y retirarse de sus andantes caballerías para vivir la soledad de los campos como cautivo penitente, ¿no? Imaginando que Dulcinea le ha traicionado, bueno, con unos celos infundados, pues hacer una especie de penitencia de amante desdeñado. Obviamente sin que exista desdén, como el propio Sancho le recuerda, ¿no? Bueno, cuando toma esta decisión, pues bueno, antes de tomar esta decisión se lo dice a Sancho, dice que va a hacerlo, es decir, que va a comportarse como un loco. Él mismo denomina locuras a las sandeces que se dispone a hacer y, e invita a Sancho a que tome nota, dice, toma buena nota de las locuras que voy a hacer para luego contárselas a Dulcinea. Y en la conversación con Sancho, Don Quijote admite que Aldonza Lorenzo, él mismo lo dice, que no la conoce más que de vista. Es decir, Alonso Quijano sabe cuál es la situación, digo, cuáles son los hechos. Y de hecho, cuando Sancho le describe a la mujer de su pensamiento, le describe a Dulcinea como un ser bruto y hombruno, cuando se da cuenta de quién es, usted es Aldonza Lorenzo, no recibe ninguna réplica por parte de Don Quijote, que se limita a declarar que para lo que él la quiere le sirve perfectamente, para sus pretensiones platónicas, Dulcinea del Toboso es perfectamente válida. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, la facilidad, podríamos hablar de la facilidad con la que Alonso Quijano, o sea, el grado de convicción del personaje en la empresa que se dispone a hacer es tan alto que su capacidad para transformar la realidad pues, es también relativamente fácil o relativamente alta, ¿no? Todo es válido para Don Quijote, para que su realidad se convierta en una novela de caballerías. Los molinos son gigantes, las ventas se convierten en castillos, Aldonza Lorenzo pues, se acomoda al nombre de Dulcinea, en fin. Mmm, por cierto, que Aldonza Lorenzo es fundamental porque, para la locura de Don Quijote, porque las locuras que hace Don Quijote están casi siempre enunciadas en su nombre. Una mujer a la que no olvidemos, Alonso Quijano, antes de perder el juicio, nunca se había ni atrevido a acercarse, ¿no? La actitud de Don Quijote, bueno, no, si me meto a hablar de esto, estaríamos hablando ya del amor cortés, que sería otra pregunta, así que no hablaremos demasiado, pero bueno, es evidente que la coloca en una relación de desigualdad y le rinde pleitesía. Mm, bueno, podríamos, con esto tendríais más que suficiente, ¿vale? Podéis hablar, por ejemplo, de las influencias platónicas en la construcción del personaje, eh, que tienen ya mucho que ver con la relación del personaje con la locura, en la medida en que la convicción de saber la esencia de las cosas eh, le hace determinar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Lo verdadero es lo que está en la esencia de las cosas. Por ejemplo, cuando el yelmo de Mambrino, cuando la bacía de Barbero eh, muestra ser una bacía de Barbero, a Don Quijote le basta con decir que eso es en su esencia el yelmo de Mambrino y por lo tanto su apariencia externa, digamos lo que sería en términos platónicos el cosmos aesthetos, es totalmente irrelevante. Él sabe lo que eso es y para el que sabe su verdadero valor, pues sí. Así que de poco sirve que la realidad, que la percepción de la realidad le devuelva a Alonso Quijano una visión diferente a la que él quiere ver, porque al final las cosas no son lo que parecen, sino lo que son. Y en eso, en realidad, consiste en muy buena medida la locura de Don Quijote, en que en desmontar la apariencia y convertir la percepción subjetiva en la verdad frente a la apariencia. Por eso Don Quijote tuvo tanta repercusión en la modernidad y hasta que se dejó de leer en nuestra sociedad, pues Don Quijote es incluso un personaje que puede ser muy interesante para la posmodernidad. No deja de ser alguien que niega lo que ven sus ojos
y afirma lo que lee en su corazón. Es decir, ahora que vivimos en la culminación de la subjetividad, en la que incluso la propia identidad es subjetiva, ya no es que el yo se imponga a la realidad, sino que la identidad es subjetiva eh, y parcial. Bueno, desde luego la lectura de Don Quijote se vuelve muy interesante. Mm, Bueno, podríamos hablar sobre el lenguaje. Cuando uno de los rasgos de la locura de Don Quijote tiene que ver con el uso de un lenguaje inapropiado, alejado de la realidad de su tiempo, construcción, repetición constante de epítetos en el discurso, arcaísmos, una retórica que nos conduce a la parodia de- del propio personaje y que lo sitúa en una actitud cómica. Lo sitúa como personaje cómico, totalmente fuera de contexto y sin ningún equilibrio, ¿no?, entre lo que realmente sucede y lo que él está diciendo o viendo, ¿no? Esas oscilaciones que presenta entre discreción y locura, entre la presencia de ánimo y la cobardía, la audacia y la prudencia, bueno, pues también se reflejan en los contrastes entre habla coloquial y habla caballeresca, ¿no? Una manera de hablar caballeresca totalmente extemporánea, formularia, retórica. Eh, Al final, Don Quijote es un caballero que no tiene aptitudes como caballero, ni vigor, ¿no? Sin embargo, sí que puede mostrarse mediante el lenguaje como un caballero. Al menos puede hablar como un caballero, no puede ejercer la fuerza física de un caballero andante, pero sí puede hablar como ellos. Y, y bueno, eso permite de alguna manera que veamos la distancia, la gran distancia que hay entre sus palabras y sus acciones. Esa es la ironía cervantina constante que podemos ver en la obra y bueno, eso hace que todavía sea más ridículo el personaje, ¿no? Mm, la locura tiene una función humorística en el relato, ¿sí? El hecho de que constantemente nos encontremos con la misma estructura, una estructura repetitiva de cómo se produce cada una de las aventuras, ¿no? Primero encontramos la presencia de un estímulo externo, que espolea la fantasía del protagonista, ¿no? Después se produce una asimilación entre la realidad objetiva, lo que él está viendo, y la realidad caballeresca, es decir, aquello que él necesita ver para poder vivir una aventura. Y, y después se reproduce una descripción de la realidad subjetiva, es decir, él normalmente se dirige a Sancho y le dice, bueno, estoy viendo esto, ¿no? Eh, Estoy viendo pues ahora mismo un ejército, ¿no?, aunque esté viendo un rebaño. Sancho está viendo un rebaño, nosotros, el narrador, está viendo un rebaño, pero Don Quijote está viendo un ejército. Suele hacer una descripción de lo que ve y luego recibe unas advertencias normalmente, ¿no? Normalmente Sancho le dice, cuidado, que esto no parece lo que es, que a ver si esto va a ser como lo otro, que a ver si vamos a acabar como con los batanes. En estas situaciones en las que se produce este episodio, lo vemos constantemente, Don Quijote normalmente desoye los consejos de Sancho o de los personajes que le advierten. Y entonces aparece el reto o el desafío en el que el caballero pide explicaciones a los protagonistas, ¿no? O pasa directamente a desafiarlos, se encuentra con unos personajes que él se ha inventado, que son X o B, por ejemplo, cuando se encuentra con el vizcaíno, entiende que es un raptor, y es la actitud de ellos, la actitud de los personajes, lo que va a provocar o no la cólera de Don Quijote. Don Quijote los insulta, arremete contra ellos, les ataca, les agrede. O sea, a veces hay episodios realmente violentos. Y siempre, otro de los elementos repetitivos y que tienen ese carácter humorístico, siempre antes de iniciar la cometida, Don Quijote invoca a Dulcinea para infundirse ánimo. Y cuando resulta vencedor, cosa que no sucede pocas veces, valga la lítote, obliga al vencido a presentarse ante Dulcinea para ponerse a su servicio, ¿no? Y darle cuenta de la victoria del caballero. Obviamente estos envíos no tendrían por qué culminar. El propio Sancho hace broma sobre ello después en la embajada inventada con Dulcinea. Pero bueno, el caso es que Don Quijote los envía, ¿no? En cambio, cuando él es vencido, siempre encuentra en la derrota, como otro elemento repetitivo, una explicación. Probablemente culpa a unos encantadores, enemigos suyos, que han alterado la realidad. En fin, todos esos elementos que acabo de escribir son constantes, son repetitivos y tienen esa función humorística, como todo lo repetitivo suele tener una función humorística. Esperamos que el personaje se comporte de determinada manera.
el que se repita constantemente la misma estructura, este riguroso procedimiento, lo que hace es ridiculizar al personaje. Pero también es verdad que el hecho de que no se rinda nunca, pues le da cierto empaque, que es lo que, insisto, hizo que gustara tanto a los románticos. Por mucho que el personaje resulta más bien esperpéntico en muchos momentos, eh, especialmente cuando adopta los modelos de la novela idealista y siendo él un personaje y teniendo un carácter excesivamente realista, ¿no? En una situación tan realista como la cercana vida de la Mancha. Sin embargo, en ese sentido, el personaje, cuando en la segunda parte se encuentra con otros personajes que simulan pertenecer a una novela de caballerías y fingen ante Don Quijote para poderse adaptar a su locura, entonces él se muestra más bien poco entusiasmado y receloso. No le gusta demasiado que los demás inventen, que los demás... y eso hace que poco a poco la segunda parte, que es la más interesante, claramente, o sea, la segunda parte del Quijote es realmente atractiva, es la gran novela a mi gusto. O sea, el gran Quijote es el de la segunda parte. Bueno, pues entonces vemos poco a poco, y es lo más, para mí es lo más bonito de la novela, lo más, donde más me toca, es cómo poco a poco vemos a un Alonso Quijano cuya melancolía se va acentuando, eh, se retira, no quiere participar demasiado de las aventuras que se ponen a su paso, hasta que finalmente pues, decide retirarse y morir en su cama, ¿no? Dócilmente, que es el último lugar en el que debe dejar la vida un héroe, ¿no? Un héroe de novela de caballerías. Podríamos hablar de un progresivo abandono de la locura, ¿no? Poco a poco es como si Alonso Quijano se fuera dando cuenta de que eso no tiene sentido y finalmente pues decide, es al final Sancho el que le dice, bueno, vayamos, ahora nos disfrazamos de pastores y vivamos otro tipo de historia y Alonso Quijano ya se retira a morir, se acabó, ¿no? La aventura. En fin, podríamos hablar de todos estos factores, no tenéis por qué hablar de todos, es una pregunta que os van a preguntar en general sobre la locura, bueno, pues con lo que he dicho aquí tenéis de sobras, ¿no? Al final lo que tenemos es una locura, falta de malicia, algo pueril, eh, basada en el autoconvencimiento, ¿no? De que sus propias ideas eh, son las que prevalecen a pesar de todos los encuentros con la realidad que tienen lugar. Y, desde luego es la inestabilidad del personaje, la locura del Quijote, el eje principal de la obra. Eh, no solamente es un tema principal, sino que también es un eje vertebrador. Sin la locura de Don Quijote no hay historia. Es la historia de un hombre que se vuelve loco por leer libros y por querer trasladar la ficción a la realidad. No hay que olvidar que al final el Quijote es siempre una ficción, así que no es tanto la realidad, sino lo que parece realidad en la ficción cervantina. Lo que está haciendo Cervantes es contrastar a través de la locura de Don Quijote la realidad loca de las novelas de caballerías frente a una realidad sensata que es la que él está proponiendo en su modelo literario. Bueno, pues he enumerado algunos rasgos con una parte de esto, con unos apuntes breves sobre lo que he planteado aquí, os serviría perfectamente para responder a la pregunta de la selectividad.